Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Sean bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de la farándula turca, el lugar donde la verdad se destila entre rumores y el drama es nuestro pan de cada día. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar con lupa, a sumergirnos hasta el fondo de un chisme que ha provocado un tsunami de emociones y teorías conspirativas en las redes sociales. Agárrense fuerte porque hoy hablaremos a fondo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la famosísima llamada que lo ha cambiado todo. Antes de entrar en materia, de untarnos hasta las cejas con esta jugosísima información, quiero recordarles la base de nuestra relación, la suscripción. Sí, mis queridos chismosos. Si aún no forman parte de esta comunidad, si no quieren perderse ni una sola actualización, ni un solo detalle, ni un solo suspiro del mundo del espectáculo turco, suscríbanse ya. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo fresquito, lleno de drama, romance, intriga y por supuesto, mucho chisme. Ahora sí, con la familia completa, vamos a lo que nos importa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo con mencionar esos nombres, el aire se carga de una electricidad especial, ¿verdad? Dos estrellas fulgurantes, dos talentos innegables, dos corazones que se encontraron bajo el ardiente sol de Senkalkapm, o como la conocemos por estos lares, Love is in the air. ¡Ay, Dios mío, qué serie! La química entre Eda y Serkan no era solo una cuestión de guión, era algo palpable, algo que se sentía hasta en la última fila del estudio. Y como la vida a menudo imita al arte, esa magia trascendió la pantalla y se convirtió en un romance de cuento de hadas. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja dorada de Turquía, la encarnación del amor perfecto. Sus viajes por el mundo, sus miradas robadas, sus sonrisas cómplices, todo era documentado y compartido, alimentando los sueños románticos de millones de fans alrededor del mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía que nada podía salir mal. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no suelen durar para siempre. La llama se extinguió, la magia se desvaneció, y la relación llegó a un abrupto final, dejando a la legión de fans de Anker con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Los motivos oficiales nunca se revelaron, dando pie a un sinfín de especulaciones y teorías. Rumores de incompatibilidad, de agendas incompatibles, de terceras personas en discordia, la lista era interminable. Pero al final, la única verdad era que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Desde entonces ambos han tratado de seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, demostrando su versatilidad y su talento en cada nuevo papel. Kerem por su parte ha explorado nuevas oportunidades tanto en Turquía como en el extranjero, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes. Ambos han intentado mantener su vida privada lejos del escrutinio público, pero, como bien saben, la fama tiene un precio, y la privacidad es un lujo que no siempre se pueden permitir. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la famosa, la misteriosa, la controvertida llamada telefónica. Según fuentes anónimas, Hande Erçel fue vista recientemente en un estado emocional delicado, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada, hablando por teléfono. La conversación, al parecer, era con nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Estallido. La noticia se propagó como un incendio forestal en las redes sociales, alimentando las fantasías y las esperanzas de los fans de Anker. ¿Qué se dijeron? Esa es la pregunta que todos se hacen, la incógnita que mantiene a la comunidad en vilo. Las especulaciones, como era de esperarse, son de lo más variopintas. Algunos aseguran que Kerem simplemente llamó a Hande para felicitarla por el éxito de su último proyecto. Otros, con un toque más dramático, afirman que Kerem le confesó a Hande que aún la ama y que se arrepiente profundamente de la ruptura. Y hay quienes, en un arrebato de optimismo desmedido, sostienen que Kerem le propuso matrimonio por teléfono. La realidad es que a día de hoy, no tenemos una confirmación oficial de lo que se habló en esa conversación. Todos son rumores, especulaciones y deseos. Pero como buenos analistas del chisme, podemos examinar la situación desde diferentes ángulos y tratar de desentrañar el misterio. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación sentimental, siguen siendo compañeros de profesión. Es muy probable que mantengan una relación cordial y que se comuniquen ocasionalmente por motivos laborales.
Quizás la llamada fue simplemente una conversación amigable, una forma de ponerse al día o de intercambiar consejos y opiniones sobre proyectos futuros. En segundo lugar, no podemos olvidar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones. Su relación fue intensa, significativa y dejó una huella profunda en ambos. Es natural que incluso después de la ruptura, sigan existiendo recuerdos, sentimientos no resueltos y una conexión especial que los une. Tal vez la llamada fue una forma de cerrar un capítulo, de sanar heridas o de simplemente reafirmar que, a pesar de todo, siguen siendo importantes el uno para el otro. Pero también existe la posibilidad de que la llamada haya removido viejas emociones y haya reavivado la llama de la esperanza. Quizás Ande se sintió vulnerable al escuchar la voz de Kerem, recordando los momentos felices que compartieron juntos. O quizás la conversación tocó temas delicados que la afectaron profundamente, haciéndola revivir el dolor de la ruptura. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta supuesta llamada telefónica ha desatado una ola de euforia entre los fans de Anker, que sueñan con una reconciliación. En las redes sociales, los hashtags #Anker volverá, #Ande y Kerem juntos por siempre y #El amor triunfará se han convertido en tendencia. Los fans están analizando cada declaración, cada publicación, cada gesto de Ande y Kerem en busca de pistas que confirmen sus esperanzas. Pero seamos realistas, las posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos son, por ahora, bastante remotas. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han madurado y han aprendido de sus errores. Es posible que en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, pero es poco probable que regresen a ser la pareja que todos admirábamos. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión, desearles lo mejor y dejar que vivan su vida como mejor les parezca. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Esta situación nos recuerda, una vez más, el poder de la fama y el impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas. Nos involucramos en sus historias, nos emocionamos con sus éxitos, sufrimos con sus fracasos y a veces, nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre Ande Erçel, Kerem Bürsin o cualquier otra celebridad, recordemos ser respetuosos, empáticos y compasivos. No juzguemos, no critiquemos y no alimentemos el morbo. Simplemente disfrutemos de su talento y de su trabajo, y dejemos que vivan su vida como mejor les parezca. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la supuesta llamada telefónica entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, hemos explorado las especulaciones que ha generado y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que se dijeron Ande y Kerem en esa llamada? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué consejo le darían a Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes del chisme turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero la verdad es nuestra redención.